famoso filósofo presocrático, siglo V a.C., Gorgias, proponía la siguiente tesis: nada existe, y si existiera algo, es imposible conocerlo. Pero si pudiéramos conocerlo, es imposible transmitirlo. Evidentemente la propuesta de Gorgias hizo carrera a lo largo de la historia de la humanidad porque generó una corriente que podemos llamar la corriente del escepticismo, donde el conocimiento es imposible para el hombre. Sin embargo, nosotros proponemos estamos del lado de la vereda de enfrente, digamos así. No la voy a proponer yo, obviamente, ya viene propuesta. ¿eh? La postura de que el conocimiento es factible. Y podemos pensar en qué sentido el conocimiento es factible, porque evidentemente no se trata de establecer una relación uno a uno entre una palabra y la cosa conocida. Se trata de establecer cómo la cosa conocida, el objeto fuera del ser humano, es apremiado no es la palabra, es concebido, es aprendido, esta es la palabra, es aprendido por el sujeto que conoce. Claro, uno podría decir, como algunos filósofos positivistas pensaron, que el hombre es como un papel en blanco, en el cual se le van rellenando todas las impresiones que él hace a través de sus sentidos. Sin embargo, la reducción del ser humano a una especie de máquina física que va adquiriendo sensaciones y esas sensaciones se van impregnando en su alma, que sería este papel en blanco, consideramos, desde la postura que tomamos en esta clase, que es una reducción del ser humano. Y aquí hay un complejo problema detrás de la teoría del conocimiento, que consiste en establecer cuál es la concepción antropológica para determinar cómo conoce el hombre. Para nosotros, desde el punto de vista de la filosofía cristiana, el ser humano es una unidad corpórea y espiritual. Y uno podría decir, claro, como lo espiritual no es tangible, ¿qué razones damos para poder proponer que en el ser humano existe un elemento que llamamos espiritual? La cuestión es la siguiente. El proceso de conocimiento, que parte de los sentidos, no concluye en los sentidos, sino que es tomada por una herramienta de sistemas complejos internos en la persona y que finalizan en la comunicación del conocimiento. Esta es la cuestión. Por eso comenzábamos con Gorgias, quien justamente planteaba esta crisis entre el objeto, aquello que existe, que si yo no puedo comunicarlo, entonces no está. Y el problema es que efectivamente los seres humanos hemos logrado captar algo de la naturaleza extraña a nosotros, no solo para concebirla e imprimirla dentro de nuestro cerebro, sino que lo hemos captado para transformarlo. Nos hemos apropiado del medio en el que existimos para transformarlo. Y esto no quedó en una serie de pasos que ciertos científicos realizaron, sino que luego se hace un proceso de comunicación y cómo el conocimiento de un hombre que experimenta en su laboratorio, digamos así, se transmite a la sociedad y es conocimiento de la humanidad.
Y esta es la función que realiza el lenguaje. Por esto subrayamos la idea de que la inteligencia humana no es simplemente un proceso físico-químico que interactúa en nuestro cerebro, sino que es una capacidad de abstracción espiritual que tiene que ver con el cerebro, con la materia gris, digamos así, vulgarmente, pero que lo trasciende, que va más allá. Y esta posibilidad de la trascendencia, en cierto sentido también es más complejo, pero en cierto sentido podemos verla, contemplarla en la elaboración de los conceptos. Por otra parte, la elaboración de los conceptos adquiere un sistema de signos cuya aplicación no es fácil, no es simple. No se trata solo de establecer una palabra y que esa palabra represente algo y así comunicamos. No es así. Los signos trabajan en una forma muy compleja y esto nos ayuda para entender esta forma compleja. Bueno, además de Ferdinand de Saussure, quien es el padre de la semiótica, nos ayudan otros autores y que aquí no vamos a recorrer porque no es la función, sino que simplemente queremos establecer cómo funciona la complejidad de el sistema de signos. Por un lado, podemos decir que el signo es interpretado. Y por otro lado, que esa interpretación conlleva el adquirir una imagen de algo que no está presente. El signo me trae a la presencia aquel objeto o concepto que no es tangible, que está en ausencia. Pero a la vez, este signo, que puede ser interpretado por un solo sujeto, también forma parte de un sistema de signos que es interpretado por una comunidad de sujetos. Ahora bien, está claro que el uso que hacen los intérpretes de estos signos no es siempre mecánico, sino que este uso confiere ciertos significados. Por lo tanto, yo puedo nombrar la palabra puerta, por decir así, y el que me está recepcionando el mensaje de la puerta, podrá esperar qué quiero decir acerca de la puerta. Pero si yo utilizo este signo con una entonación, por ejemplo, digo, la puerta, el que me está recepcionando el mensaje podrá pensar, tengo que cerrar la puerta. Entonces vemos la complejidad. No solamente el conocimiento se realiza a través de los sentidos externos, de los sentidos internos, y se pasa a través de una potencia intelectiva que elabora los conceptos y los comunica, sino que también el uso de la herramienta de los conceptos conlleva ciertos elementos a analizar, como por ejemplo la semántica, la sintaxis y la pragmática. ¿Qué son estos elementos o qué son estas formas de analizar los signos? Bueno, partamos de la sintáctica, que es la relación que establece un signo con otros signos. Quienes recuerden la gramática, por ejemplo, podrán recordar o pensar en esta idea, que una palabra, por ejemplo, puede ser usada como un sustantivo, pero también podría ser utilizada como un objeto, como el objeto hacia el cual yo dirijo mi acción. Entonces ya no es analizada como sustantivo, sino como complemento objeto. O por ejemplo, un verbo que puede estar cumpliendo la función de verbo, yo lo puedo transformar en un sustantivo. Por ejemplo, el correr me hace feliz. Mientras yo corro para alcanzar aquello, la palabra correr en el segundo ejemplo vemos que cumple la función, digamos así, de
la función de verbo en el sentido tradicional de esta función, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos hacer que una palabra que es verbo sea sustantivo y una palabra que es sustantivo pueda funcionar como un adjetivo o como un complemento objeto. Ahora bien, la relación que tiene un signo con el intérprete lo llamamos pragmática. Es decir, la pragmática es aquello que me va a producir que el intérprete reaccione de una manera determinada. ¿Cómo se vincula el signo con el intérprete? Dependiendo, ¿no es cierto?, de qué es lo que el signo le provoca al intérprete. Esto es la pragmática. Sin embargo, la relación que hay entre el signo y la cosa que ésta representa la llamamos semántica, ¿no? Es el campo de los significados. Obviamente que estos tres elementos, sintaxis, semántica y pragmática, no trabajan en forma separada, sino que trabajan en forma unida, ¿eh? Por lo tanto, de acuerdo a cómo el intérprete se relaciona con ese sistema semántico, sintáctico, terminará por reaccionar pragmáticamente a ese significado.